En esta noche vamos a tener la lectura de unos versículos para predicar aquí sobre un tema de la vida cristiana. Y vamos a hablar en esta noche del resultado de la gracia de Dios. Miremos en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 6, para que observemos lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche. Escrito a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 al 6. Voy a leer el 1, ustedes leen el 2. Leo pues el 1 que dice así: es pues la fe la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. ¿Quieren orar para que Dios nos hable esta noche? Comience, Iglesia del Señor, esta oración. Gracias te damos en este momento. Te alabamos, Dios, y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Jesucristo, porque tú eres bueno. Tú estás aquí esta noche, Señor. Guíanos, Dios. Y obra, Señor. Aplica esta palabra, Señor. Da su palabra. Da la explicación de su palabra. Tu presencia está aquí, Señor, y nos guía. Esperamos en tu presencia, Señor, tu dirección, tu poder. Tú eres, Señor, quien nos bendice y nos da esta sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, la fe es también un resultado. Es el resultado de creer, de confiar, es la evidencia. Y como dice la palabra de Dios aquí, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe realmente es el efecto de la gracia de Dios. Se predica la gracia de Dios para que nazca la fe en el corazón de la persona, y en la medida que esa fe crece y progresa, entonces viene la obediencia a Dios, crece la confianza en el Señor. O sea, pero es la fe realmente, no una presunción ni una pretensión, como que a veces la gente tiene una presunción de algo o tiene la pretensión de algo, y a esto la persona lo llama fe. Pero realmente lo que está hablando la palabra de Dios aquí es la fe en Dios, es la fe en la palabra de Dios, es la confianza en Él, es la certeza que Dios es quien ha hecho todo, es la certeza de que Dios hizo las cosas que se ven de lo que no se veía, es la certeza de que esa convicción realmente de Dios, esa revelación que Dios ha dado de Él, cómo Él se ha revelado a nosotros, cómo lo hemos conocido, cómo lo conocemos, cómo esa gracia nos capacitó para confiar en Él. Entonces, de esa fe está hablando aquí la palabra de Dios.
Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Para que haya la certeza, o sea, no es una presunción momentánea ni es una pretensión pasajera, sino que es algo que se ha dado en la vida de la persona, algo que la persona ha comprobado, algo que la persona ha vivido, ha experimentado, tiene testimonio, puede testificar porque ha vivido momentos en los cuales ha confiado en Dios. Y esa confianza en Dios, él ha comprobado que confiar en Dios es real, es verdad, Dios responde. O sea, a eso se refiere la palabra de Dios aquí cuando dice es la certeza de lo que se espera. Entonces la fe no es una cosa accidental. La fe es algo que está en la persona y aquí la Biblia está hablando como el resultado. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, por eso la vida del cristiano no es un evento, no es una eventualidad, no es un momento, no es que por la mañana tiene fe y por la tarde no tiene, que por la mañana estaba gozoso y por la tarde no está gozoso. Aquí es la certeza, es lo que hay depositado por Dios en la vida de esa persona. Que la persona tiene dificultades, tiene pruebas, lo que tenga, la persona tiene esa certeza. Porque no es una cosa casual ni momentánea. Porque él no es una presunción que él tiene, no es que yo quiero que suceda esto, sino que yo creo que Dios prometió esto y las promesas de Dios son verdaderas. Entonces, eso es la fe de la que habla la palabra de Dios. Entonces, la certeza, para que haya una certeza, tienen que haber ocurrido cosas en la persona. Tiene que haber pasado algo. No fue un evento, no fue un momento. Esa persona ha vivido experiencias, ha comprobado. Entonces, por eso, mis amados hermanos, tanto los que tenemos muchos años en el Señor, como los que están comenzando, es bueno saber esto. Que la fe no es una presunción de algo. Yo presumo que Dios está en el culto. Yo presumo que va a pasar algo. No, la fe no es eso. La fe es la certeza. Y para que esa certeza esté en nosotros, tenemos que comprobar que creemos. Y para comprobar que creemos, tenemos que vivir momentos. Que no podemos depender del testimonio de otra persona, que lo que le pasó a otra persona. Aunque eso también nos trae a nosotros una importante reflexión. Pero cuando usted vive la situación, cuando es usted quien le toca vivir y esperar, y le tocó esperar en Dios, porque no había otra solución. Entonces, eso quiere decir certeza. Eso quiere decir que la fe sea la certeza. O sea, la fe no es un evento.
No es un momento, no es que a veces las personas confunden eso con momentos, y hay gentes que se van de una congregación para otra porque allá brincan más en la otra. Y parece que allá hay más fe. Pero eso no es así. La fe es la certeza. La fe es usted estar seguro que tiene una tentación, que hay una prueba, que hay una dificultad. Usted cree igual. Usted cree igual y usted espera. Espera en Dios hasta lo último. Un hombre que realmente hizo honor a la fe que tenía, Job. Job, estando con su enfermedad, dijo, aunque él me matare. O sea, era la forma en esa época que se hablaba así, pero no era que Dios lo iba a matar. Pero él lo dice así. Si traducimos las palabras, si llegare la muerte, en él esperaré. Entonces, hermano, la fe es la certeza, no es un evento, no es un momento, no depende, la fe no es el ánimo que usted le da. Usted por la mañana o en un momento uno puede tener ánimo. El ánimo, por eso viene de ánimo, de animal, de lo que somos físicamente. La vida cristiana no depende del ánimo que a usted le dé. Es que estoy desanimado. No es eso. Desanimado, no. Es que la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos del Señor? ¿Qué estamos esperando del Señor? Pero entre tanto que viene, ¿qué estamos esperando? ¿Qué espera usted del Señor diariamente? ¿Qué espera? Díganlo duro. Persecución. ¿Cómo? Su misericordia. Bueno. Todos los días esperamos de Él su misericordia y la perfección hasta que Él venga. O sea, nos está perfeccionando. Porque la vida del justo es que es como el día cuando llega, no como la tarde que se va oscureciendo, sino como la mañana. Es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces usted en el 2018 tiene que ser peor. No, mejor, ¿cierto? En el 2018, mejor. Porque el creyente va como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Entonces, fe es eso, certeza, convicción, la convicción de lo que no se ve. La convicción es difícil. No crea usted, nosotros estamos acostumbrados a creer en lo que vemos. Vemos. Y cuando nos toca que usar la fe para creer que hay lo que no vemos. Pero lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira, hay muchas cosas creadas por Dios y son maravillosas, pero no se ven. No se ven. Y por eso lo de la fe. Es que no hay otra forma.
Vea, por eso hay varios testimonios aquí en la lectura que hicimos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, todos ellos creyeron en las obras de Dios. Y yo creo que muchas cosas que Dios hizo, las hizo, por ejemplo, cuando Moisés llegó a la orilla del mar para pasar el pueblo. ¿Usted cree que el pueblo de Dios tenía fe en ese momento que Moisés iba a abrir el mar? ¿Qué piensan ustedes? Ellos querían ir a volverse para Egipto. Entonces vea que Dios obra para que creamos. Y Dios hizo muchas obras en Israel, muchas, yo diría que casi todas las obras que Dios hizo a Israel. Hizo en medio de ese pueblo, las hizo no porque ellos creyeran, sino porque era el testimonio. Ese testimonio de Dios, ese testimonio de Dios para que ellos también pudieran creer y confiar en Él. Gloria a Dios. Entonces, ustedes ven que aquí en el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Saben que Dios le dio al hombre mandamiento y promesa. Dios le dio mandamiento al hombre y promesa. El mandamiento lo responsabilizó. El mandamiento lo responsabiliza. Lo responsabiliza, lo exige, le exige creer. Le exige, el mandamiento de Dios le exigió al hombre creer. Bueno, yo te di la capacidad de creer. Ahí te doy un mandamiento, a ver si lo obedeces. Le exigió al hombre creer. Pero ahí se manifestó la debilidad del hombre para obedecer el mandamiento de Dios. La debilidad. La debilidad, y eso es lo que está evidente todavía hoy. El ser humano sin la gracia de Dios no puede obedecer a Dios. Pero entonces Dios en su misericordia le dio la promesa. Las promesas de Dios. Es diferente los mandamientos a las promesas. Los mandamientos son la revelación de la justicia de Dios para responsabilizar al hombre. Las promesas de Dios son la revelación de la justicia de Dios para capacitar al hombre para que pueda creerle a Dios. Entonces Dios le ofrece, con el mandamiento le exige, con la promesa le ofrece y le capacita para que pueda creerle. Gloria a Dios. Dele alabanza al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Eso es lo que está diciendo porque en el último versículo, ¿qué dice? Dice, pero sin fe. Ese pero viene después de que lo que comentó después de Enoc. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, vea, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros creemos en la venida del Señor, creemos en el recogimiento de la iglesia, ¿cierto? Y aquí está todo el clima que tiene y el proceso de la fe, cómo se cumple la fe en la persona.
Entonces, con la capacidad de creer, el hombre necesita la gracia de Dios. Necesita la promesa de Dios. Necesita creer lo que Dios le ofrece. No solamente lo que Dios le exige, sino lo que Dios le ofrece. Por eso la predicación del Evangelio es una oferta. En la predicación del Evangelio Dios se está ofreciendo. Porque es que el mundo, Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Es que no había necesidad de condenarlo. Él no vino a condenar al mundo. Porque ya el Señor había dado la ley. Y la ley había responsabilizado que toda persona es pecadora. O sea, él no venía a condenar porque ya la ley lo había dicho. No hay justo ni aún uno. Él dice, no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Por eso en el versículo 19 de Juan capítulo 3 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el Evangelio es una oferta, es hablar de lo que Dios tiene para el hombre. Son las promesas de Dios. O sea, el ser humano debe empezar a escuchar eso. ¿Qué es lo que Dios me ofrece? ¿Qué es lo que Dios me da? Porque el apóstol Pablo dijo, la paga del pecado es... ¿Pero qué más? O sea, la paga del pecado es muerte. Eso lo dijo la ley. Ya. Eso ya lo dijo la ley. Y lo dijo de tal manera que el hombre perfecto murió en la cruz. La paga del pecado es muerte. Y ya eso lo testificó Cristo en la cruz, dando su vida y murió allá. La Biblia dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Eso ya está dicho. La paga del pecado es muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la dádiva de Dios, lo que Dios da. La gente necesita oír qué es lo que Dios está dando. Por eso el apóstol Juan escribió en el capítulo 1, él dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y es que no se podía manifestar la gracia hasta que no viniera la ley. Porque la ley responsabiliza. La ley es la que condena el pecado. La ley denuncia que es pecado. Por eso cuando se dieron los mandamientos aumentó el pecado. Dice, el pecado abundó. Porque solamente se había dado un mandamiento allá en el Edén. Un solo mandamiento que se llama la transgresión. Pero cuando vino la ley en el Sinaí, entonces ya se dan los 10 mandamientos y esos 10 mandamientos los mismos judíos los articularon en preceptos, testimonios,
muchos, ellos enseñaron preceptos, todo eso se articuló y para decirle, mire esto, y por eso en los libros encuentra usted el que se robe una vaca por esto, tal cosa, ahí está todo bien organizadito. Pero entonces, la ley le exige al hombre el mandamiento, lo responsabiliza y le exige. Por eso nosotros no es que no prediquemos y no creamos la ley, pero debemos saber para qué sirve la ley y para qué sirve la gracia. Cuando le hablemos de la ley a la gente, mire, vea, la ley de Dios es esta. Realmente la ley moral de Dios y todo, Dios dice, esto es malo y es malo. Pero usted le dice eso a un pecador y lo dejó en el mismo hueco donde está. Lo dejó en el mismo hueco. Entonces, dele la mano y sáquelo del hueco. Dele la mano con la gracia de Dios. Y sáquelo de allá, para que no lo va a dejar allá. Los borrachos no van al cielo. Y entonces el borracho, ¿dónde quedó? No lo dejen en el hueco. Dígale, los que se arrepienten sí van. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos creer aquí, porque dice, el verso 6 ya en el resumen dice, ese pero, dice, pero sin fe. Vemos de uno que agradó a Dios, ¿cierto? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, ahora ya hay una cosa necesaria, que el que se acerca a Dios, vea, ya el que se va a acercar a Dios, no solamente que cree que le sana el dolor de cabeza y el dolor en el pie o esto, no, sino el que se acerca a Dios. Ahora, crea que le hay. O sea, tiene que pasar de esa pasividad. La tierra tiembla, gente, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay una borrasca, Dios mío, Dios mío. O sea, la gente sí cree que hay un Dios. ¿Cierto? Pero aquí, ¿qué dice? Hay que pasar de ese estado a creerle a Dios. A creerle a Dios. O sea, no quedarse ahí en ese estado pasivo. No, yo sé que hay un Dios y algunos dicen, el día de la quema se verá el humo. Oh, sí, así hay gente que dice así, hablando del juicio final. El día del juicio final, pues, no sé, ahí donde me toque. No, señor, usted esta noche tiene que saber dónde le toca. Esta noche, hoy tiene que saber dónde le toca. ¿Por qué? Dice, crea que le hay y que es galardonador. O sea, creer que en Dios hay un galardón para los que le buscan. Vea la fe. Estamos hablando de la fe esta noche. Vea usted el resultado. O sea, no, el que cree que hay Dios, a veces cree que tiene fe. Pero es que mire, usted inherentemente cree en Dios. Para creer en Dios no necesita fe. Porque es que usted inherentemente tiene un espíritu creado por Dios que le hace consciente de Dios. La persona es consciente que hay un Dios. Entonces, hay que pasar de ahí. O sea, hay que dar el otro paso, al otro escalón más arriba. Dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es decir, hay
hay una vida nueva en Dios. Hay una esperanza en Dios. Hay una vida eterna en Dios. Hay algo más allá. Hay una bendición en Dios. Hay algo que Dios preparó. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede quedar ahí, en ese nivel. Tiene que pasar a decir. Porque cuando pase a ver que Él es galardonador de los que le buscan, entonces es cuando la persona se va a perfeccionar. Es cuando la persona, por eso dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, hay que obligarlo. No, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no hay que obligarlo. Sino que, dice, se purifica. Así como Él es puro. Entonces guardemos esto en nuestros corazones. La fe no es un evento, una cosa eventual, de un momento. Es que yo la semana pasada tenía una fe, pero esta semana ya no tengo fe. Entonces eso no es fe. Usted tenía una presunción. Usted tenía una pretensión de un trabajo. Si el Señor me diera ese empleo, usted tiene una pretensión que Dios le dé el trabajo. Pero otra cosa es que usted no resultó el trabajo y usted sigue creyendo. Con el trabajo o sin el trabajo, usted sigue creyendo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza.